Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por el tiempo de dejarme presentar temas relacionados con El Salvador en mi oficina. Y la verdad, después de 301 conferencias, volvemos a un tema similar al que fue la primera conferencia grabada. Y en ese momento, pues como alguna vez lo discutimos, como que no teníamos ni idea de lo que se iba a volver mi oficina. Y pues en esa primera presentación es diferente a esta porque trató más del tema de Centroamérica en general en la época colonial, no tanto específico en El Salvador. Y la otro punto es que más que una presentación fue una serie de documentos, una selección de documentos que mostraban el desarrollo del correo en la época colonial en Centroamérica. Entonces, por eso eh, propuse presentar este tema en el entendido de que es más enfocado a El Salvador. No toca solamente temas de historia postal, sino que habla mucho de marcas y de piezas con las marcas prefilatélicas, y también pues trata de lo que es el periodo de la Federación y el periodo de la República, siempre en las marcas del Salvador. Básicamente es una presentación que sí he tenido la oportunidad, afortunadamente, de dar en varios lados. Siempre trato de hacerla diferente y algunos de los miembros de mi oficina la han visto. Bueno, Luis Fernando me dio la oportunidad hace algunos años de presentarla en una exposición FIAF, si no me equivoco, que hubo en Costa Rica. Y luego también por ahí estuve en Uruguay alguna vez, gracias a la invitación de Walter, así como varias veces pues con mis colegas mexicanos, que varios de ellos están aquí hoy. Entonces, pues bueno, muchas gracias, y para mí es un gran gusto también compartirla en esta audiencia en mi oficina. La presentación, a ver, está dividida en 4. Siglo XVI de los correos mayores, o sea, desde los 1500 hasta 1763, las reformas borbónicas, que fue 1764 hasta 1821, el periodo de la Federación Centroamericana, que es de 1821 a 1839, y el sistema de correos en El Salvador republicano, que es de 1839 a 1866, porque en el 67 se emiten los sellos. Es imposible, como he dicho en otras ocasiones, es imposible entender la historia postal de El Salvador sin tocar lo que era la historia postal regional, porque todas las regulaciones, las tarifas y las rutas pues eran a nivel regional, a excepción del periodo que empieza a partir de 1839, cuando cada país pues toma su rumbo diferente. Entonces, un poco una línea de tiempo, aunque yo creo que ya después de haber oído varias de Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, incluso Nicaragua, pues ya creo que tienen más o menos una idea de nuestra historia así a grandes rasgos. Nosotros pertenecíamos al menos hasta la parte occidental del Salvador y Honduras, pertenecíamos dentro de lo que todavía se conoce como Mesoamérica, mucha influencia maya, influencia tolteca en algunos casos, y esto pues era la civilización que había en el momento de la llegada de los primeros españoles, que llegaron por el lado de Panamá, no llegaron por el lado de México, aunque la conquista fue hecha por españoles que venían de México. A finales del siglo XVI, inicios del XVII, se empieza a constituir lo que se le llama el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, Chiapas que ahora es parte de México, y había un funcionario español que era el capitán general, que era el responsable del gobierno en toda la región. Habían secciones, o habían, por decir, departamentos, si se le podría llamar así, unidades políticas más pequeñas que integraban la Capitanía General, que primero fueron las alcaldías mayores, y luego también con las reformas borbónicas vino la creación de las intendencias. Y este fue el sistema colonial por prácticamente 300 años, hasta 1821, que se independiza Centroamérica.
se anexiona por un periodo muy corto a México, al Imperio Mexicano. Y entre 1823 y 1839, Centroamérica se separa en México, excepto Chiapas, y se crea la Federación Centroamericana, que por ahí vamos a hablar un poquito más de ella, pero al final se termina en 1839 con la creación de los 5 países que hoy conocemos: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. En 1842, El Salvador oficialmente se proclama como un estado libre y soberano. Se cambia el nombre a República en 1859 y pues en 1867 se emiten los primeros sellos de correos. Entonces, empezando en el siglo XVI, pues bueno, básicamente, como ya hemos hablado y no voy a entrar en tanto detalle aquí, las primeras comunicaciones entre España y las colonias pues empieza, o lo que iba a ser las Indias, empieza a inicios del siglo XVI. En 1514 se nombra el primer correo mayor de las Indias, que fue Lorenzo Galíndez de Carvajal, y se empiezan a constituir las primeras rutas entre España y lo que eran las Indias. En los navíos de aviso, que eran los barcos en los que se transportaba el correo, empiezan hacia 1525, y luego también se empiezan a crear un sistema de flotas en 1561. Entonces, es importante comentar, y es un punto importante, que no podía haber intercambio comercial entre las diferentes colonias por todo la gran mayoría del periodo colonial hasta finales del siglo XVIII. Obviamente en Centroamérica, en el Reino de Guatemala, pues, que era en cierto modo una dependencia del virreinato de la Nueva España, que es lo que es hoy México, pues sí había un cierto intercambio, porque muchas de las rutas eran vía México. Entonces, bueno, ya para mediados del siglo XVI, pues se evidencia que la familia Carvajal pues no podía ser capaz de mantener el servicio de correos en toda la región. O sea, nunca se pensó que era el territorio a colonizar, por llamarlo de alguna forma, de ser tan grande, y pues entonces las diferentes autoridades pues empiezan a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, pues bueno, correo existe, y correo existe desde los inicios de la colonia. Correo, como lo conocemos, existe desde inicios de la colonia. Centroamérica, la carta más antigua pues es la que manda, o la carta más antigua registrada dentro del periodo colonial, es la que manda Pedro Alvarado, que fue el conquistador de Guatemala y El Salvador, y de parte de Honduras. La manda el 11 de abril de 1524 Hernán Cortés, que había sido el conquistador de México, y pues esa es la que se considera que es la primera carta. En El Salvador, San Salvador, bueno, la conquista se hace cerca entre 1524 y 1525. San Salvador se funda en 1525. Está en 3 lados diferentes antes de su ubicación actual, y la primera referencia a una carta proveniente de San Salvador es de 1530. La carta no existe, sino que lo que hay es una referencia a una carta enviada al Cabildo de Guatemala, que era la autoridad principal del gobierno en esa época, pidiendo ayuda porque un grupo de españoles que venían de Panamá Panamá y Nicaragua, querían conquistar la población de San Salvador, que dependía de las autoridades de Guatemala y por ende de las autoridades de México. O sea, en Centroamérica sí existió en la conquista esa rivalidad, por decirlo de alguna forma, entre los que vinieron de Panamá, los españoles que venían de Panamá, que fueron los que conquistaron Costa Rica y Nicaragua, y los que venían de México, que fueron los que conquistaron Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, por esa razón existe la referencia a esta carta. La carta más antigua es enviada en 1541, esa sí existe. No existe la parte de o sea, no existe la envoltura de la carta, o la hoja que hubiera cubierto la carta con el nombre del destinatario. La carta dirigida al rey, pero la carta sí se conserva en el archivo de Indias, y básicamente pues se refiere a que un grupo de colonos de San Salvador le pedía a Carlos V que nombraran un gobernador diferente al que tenían. Y esa carta, pues bueno, está en el archivo de Indias. El rey hizo caso omiso de la petición y pues acabó nombrando otra diferente autoridad. Y la carta que se ve aquí, que está en
la Bancroft Library en Berkeley. Es la carta más antigua privada enviada desde San Salvador el 1 de agosto de 1545. Y es una carta que es enviada por el yerno de un conquistador que le habían dejado una encomienda, o sea, le habían dejado terrenos e indígenas como propiedad privada, y este conquistador se fue a España a retirar, dejó al yerno, y el yerno pues le escribe diciendo que no le puede mandar dinero a España porque básicamente los terrenos no dan. Esto es parte de un proceso, esto se conserva porque fue parte de un proceso judicial, porque el conquistador demandó a su yerno porque lo estaba estafando. Entonces, como que 500 años después, pues las cosas no han cambiado, ¿no? Nos seguimos quejando del gobierno y nos seguimos quejando de que nos estafan. Entonces, hay también cartas privadas adicionales que hemos discutido en otros foros, que fueron enviadas para demostrar que se tenían parientes en las Indias, sobre todo a finales del siglo XVI, porque esa era una condición para autorizar la inmigración de personas de España a las Indias. Entonces, del Salvador, hay varias cartas de ella, y así como el resto están resumidas en el libro de Enrique Ote, que son cartas privadas de migrantes de Indias en el siglo XVI, que por ahí incluso les hemos compartido el PDF. Entonces, bueno, obviamente todas estas cartas en el siglo XVI pues las mandaban no con un sistema de correo, sino con un sistema con viajeros, las trataban de transportar al puerto más cercano y se enviaban con el primer barco que salía a España. Obviamente en algunos casos pues sí podían conectar con los navíos de aviso que habíamos comentado, pero mucho de esto pues no era parte de un sistema estructurado. Entonces cuando pues se ve que el correo no iba a funcionar con el correo mayor de Indias, al menos en España, perdón, en la Nueva España, se crea por el virrey Martín Enríquez de Almanza, se crea la posición de correo mayor de la Nueva España en 1579, que fue concedida a Martín de Olivares. Y bueno, esta posición en 1604 se subasta. ¿Cómo funcionaba esto? Durante el periodo de los Austrias o de los Habsburgos, las posiciones eran vendibles y renunciables. O sea, uno podía comprar la posición en una subasta, podía renunciar a ella o incluso la podía ceder por una cierta cantidad de dinero. Entonces, así funcionaba el sistema del correo mayor en la gran mayoría de regiones, y sin excepción en México y en Centroamérica. Entonces, en 1602 se crea la posición de correo mayor de Guatemala y sus provincias. Esta fecha está un poco en disputa porque se crea esta posición, pero por otro lado todavía existía subordinación al correo mayor de la Nueva España. Entonces, como que no era una posición muy, muy oficial, pero la formalización final es en 1620 cuando se subasta por primera vez. Entonces, bueno, estos correos mayores de Guatemala son los que realmente empiezan a organizar y son los que crean un delegado de correos en las principales ciudades de la región, que prácticamente pues era una por país. San Salvador, Comayagua, León en Nicaragua y Cartago en Costa Rica. Entonces los correos mayores, bueno, el periodo dura 166 años, hubieron 6 correos mayores, que ahí pueden ver sus nombres, y bueno, a partir de 1620 pues se subasta, que son los últimos 4 correos mayores, y existe muy, muy poca correspondencia en general de ese tiempo que no está en archivos. Seguramente en archivos, pero nadie realmente nunca ha investigado bien o buscado cartas más allá de las que conocemos del siglo XVI. O sea, no es que hayan cartas fácilmente identificables en las secciones de correos de los archivos, al menos en Guatemala, o incluso en el mismo archivo de Indias. Más bien habría que irse a buscar en temas de gobierno, en temas de juicios, y pues la verdad todavía ese es un punto pendiente que nadie ha hecho. Entonces se conocen muy pocas cartas de ese periodo.
Esta carta de arriba que tengo en el archivo Guatemala, pues fue enviada por el rey al presidente de la audiencia en 1607, o sea, ya en teoría entraría en ese periodo del correo mayor. Y la carta de abajo, que está en la colección del lío Harris, ahora sí no sé quién la tiene, fue enviada de la Real Audiencia en México a la Audiencia de Guatemala, aproximadamente cerca de 1750, y acá es el final del periodo del correo mayor. Y es la única que se conoce, enviada durante ese periodo, y de México a Guatemala, y probablemente la única que va a estar en manos privadas. Entonces, bueno, ¿cómo funcionaban las tarifas? Las tarifas, pues no voy a entrar en tanto detalle porque ya José Antonio Raiz ha explicado muy bien este tema, pero básicamente hay una estructura de una doble estructura. Se pagaba la parte interna de las Indias a España, básicamente era de la ciudad que se mandaba al primer puerto en las Indias, y luego se pagaba una segunda parte que era el marítimo, el porte marítimo, que era el puerto al destino. Obviamente el que pagaba era el que recibía, no el que enviaba. Y en el caso de España a las Indias, pues el porte era de la parte terrestre del origen al primer puerto en las Indias, perdón, la parte marítima, y el sobrepuerto o el interior cubría desde el puerto de las Indias hasta el destino. Habían dos diferentes tipos de moneda, también se ha hablado en otras conferencias. En España eran los reales de vellón, en las Indias eran los reales de plata. Entonces, pues sí cambiaba, obviamente, el costo, y en general era más caro lo que se pagaba en las Indias que lo que se pagaba en España. Como pueden ver, hay estas dos tablas, una tiene las rutas del correo marítimo, la otra lo tiene del correo de la Capitanía General de Guatemala, y el correo marítimo ahí se puede ir viendo cómo fue cambiando. Hubo un periodo que prácticamente más de casi 100 años que se mantuvo una sola tarifa, luego fue cambiando. Hay periodos en el cual el correo marítimo fue libre de cargo por diferentes temas administrativos, con el sindicato de cargadores, etcétera. Y bueno, el correo dentro de la Capitanía General de Guatemala, la tarifa inicial, que duró 128 años, se decía que era por grosor de dedos. Una carta sencilla tenía el grosor de un dedo. Una carta doble eran 2 dedos, y así para arriba. Luego, en 1749, se emiten realmente las primeras tarifas un poco más estructuradas, ya con onzas de peso, y en 1763, ya prácticamente para el final del periodo del correo mayor, se emite una tarifa pues todavía más detallada y más estructurada. Entonces, bueno, en 1764 el correo cambia por las reformas borbónicas, y un poco de contexto en ese sentido. Las reformas borbónicas, pues bueno, se centraron en dos grandes aspectos. La primera era que se tenía que nacionalizar los correos mayores, se tenía que crear un servicio de correo marítimo también nacional, y luego se tenía que definir todos los atributos de este servicio. Entonces se promulga en 1764 el Reglamento Provisional del Correo Marítimo, que crea la ruta de correos entre La Coruña y La Habana, que era algo que no existía con esa regularidad hasta ese momento. Y pues en la década de los 1760, en paralelo, pues todos los correos mayores se nacionalizan. Entonces, un punto importante también fue el 22 de febrero de 1768, que se emite esta proclama requiriendo que todo el correo debía ser sellado e inicializado como evidencia que se había pagado la tarifa requerida, que ese es el origen de donde vienen todas las marcas prefilatélicas que hoy conocemos. O sea, había que marcar de alguna forma de dónde venía el correo, y se tenía que firmar que en el caso de que se había pagado, que no era siempre, obviamente, porque se seguía con la dualidad de que lo podía mandar, lo podía pagar el que lo recibía, así como el que lo enviaba. Al final, en 1777, pues entra en vigor las ordenanzas del correo marítimo,
que ya el reglamento provisional no fue tan provisional porque duró 13 años. Y en 1794 se emite una única ordenanza de correos que aplicaba para España y para las Indias, que estuvo en vigencia hasta la independencia y que es muy importante porque la gran mayoría de países en Centroamérica, y me atrevería a decir incluso México, cuando se independizan y los primeros 30, 40 años mantienen esta ordenanza de correos como tal cual fue emitida, solamente cambiando aquellos artículos que no aplicaban debido a que ya no eran colonias españolas. Entonces todo esto es un proceso progresivo de estructuración de un servicio de correos mucho más eficiente, mucho más rápido de lo que había hasta ese momento. Un punto importante es que en 1778, pues las Indias se dividen en 9 demarcaciones y se empiezan a elaborar los sellos para identificarlas en 1779, que eso también es el origen, junto con lo de sellar e inicializar, pues es el origen de las marcas prefilatélicas que conocemos. Entonces, bueno, ¿cómo aplica esto al correo en Centroamérica, al correo que llegaba a El Salvador? Básicamente, pues el correo que salía de España, salía de La Coruña, llegaba a La Habana, de La Habana se enviaba a México, el puerto de Veracruz, o sea, se mandaba la maleta de México y se mandaba la maleta a Guatemala, y generalmente se enviaba por tierra de Veracruz a la Ciudad de México y de ahí vía Oaxaca, Chiapas, diferentes poblaciones de Guatemala, y llegaba, y en Guatemala, la ciudad de Guatemala o Santiago de los Caballeros, antes de que fuera el terremoto, ahí se distribuía el correo para las diferentes ciudades de Centroamérica. Hubo otras rutas, no era la única. Había otra ruta que salía de Omoa, en Honduras, o salía de Santiago de Castilla, en Guatemala, iba navegando a la costa de Belice, que en ese entonces no había nada, y luego hubieron ingleses, llegaban a un punto en la península de Yucatán, que es Bacalar, que ahora es México, es prácticamente en la frontera con Belice, y en Bacalar se mandaban hacia Mérida, o se mandaba hacia Valladolid, y de ahí se mandaba por vía marítima hasta Veracruz. Entonces, esa ruta no era tan frecuente como la ruta vía Oaxaca, pero sí se conoce que hubo tránsito correos por ahí. Aquí hay 2 cartas enviadas por vía marítima. Una es de Cádiz a Sonsonate. Solo se conocen 2 ejemplares, son las únicas 2 cartas que se conocen enviadas desde España a El Salvador en la época colonial. Las 2 son prácticamente gemelas. El 3 consideramos que es la tarifa que se pagaba de México hacia Sonsonate, no es el porte marítimo. Y esta es importante comentar que no fue enviada por La Coruña, porque básicamente para ese entonces estaban las guerras napoleónicas y pues España, el servicio correo marítimo estaba totalmente interrumpido y destrozado, y pues básicamente hubo un decreto en el cual se permitía que el correo se pudiera enviar por barcos mercantes, y pues creemos que el caso de estas 2 cartas, que como les digo, son exactamente iguales, creemos que es por ahí. La de abajo es una carta fantástica que, bueno, está en la colección de Jesús y ya ahora la tiene el Leon Hong. Es una carta enviada por Sonsonate, de Sonsonate a Lima, vía Guatemala, pero el que le envió se tomó la molestia de escribir por dónde se tenía que ir, y es vía Guatemala, México, Acapulco y Guayaquil. Es una carta, la verdad, fantástica, la única que se conoce vía esa ruta mexicana hacia Lima, y bueno. Entonces, ¿cómo eran las rutas dentro de Centroamérica en ese entonces, el Reino de Guatemala? Básicamente la ruta azul oscuro que se ve en la parte izquierda de arriba es la ruta que venía de Oaxaca, que era la ruta que conectaba a la ciudad de Guatemala, que es el punto grande que creo, díganme por favor si se ve el cursor, y a partir de ahí se distribuye el correo, como se puede ver.
La ruta principal en Centroamérica era lo que se llamaba la Carrera de León, que salía de Guatemala hasta León, en Nicaragua. Pasaba más que todo por San Salvador, por lo que es hoy El Salvador, por la simple y sencilla razón que lo que es hoy Honduras es una parte mucho más montañosa y mucho más difícil de moverse de oeste a este que lo que era pasar por El Salvador, lo que es hoy El Salvador. Entonces, de ahí, de esa ruta, salían rutas secundarias que se llamaban hijuelas, que eran las que conectaban al resto de poblaciones principales en lo que había en Centroamérica. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo hay una ruta que sale de León hacia el sur a Costa Rica, que sale una vez al mes. Hay rutas que salen hacia el norte de Honduras, Comayagua, Tegucigalpa, incluso la que se ve en rojo llega hasta lo que era Trujillo, que por ahí Edgardo y Mauricio han hablado de este puerto. Y también habían otras rutas que salían al norte de Guatemala y al puerto de Omoa, que es lo que hoy está en Honduras. Obviamente todas estas rutas fueron creadas en la época en que el correo estaba nacionalizado. Los correos mayores, lo más que llegaron a tener fue un servicio entre las principales ciudades que era similar al de la Carrera de León. Y pues obviamente en la época colonial, en la época que el correo estaba nacionalizado, se crean muchísimas oficinas de correos. O sea, para finales del siglo XVIII habían cerca de 80 oficinas en lo que es hoy Centroamérica, y pues obviamente este era un sistema que era totalmente subsidiado por el gobierno español, porque la cantidad de correspondencia que había no era suficiente para mantener este nivel de frecuencia de rutas y número de oficinas abiertas. Entonces, ¿cómo funcionaban las tarifas? Pues bueno, la tarifa ya hemos hablado un poco de las tarifas en el correo mayor. Hay varias tarifas en este periodo que no voy a entrar en detalle porque tampoco la idea de hablar solo de tarifas, pero cambiaron varias veces, como se puede ver aquí. La del correo marítimo cambió 4 veces entre que se creó el correo y la independencia de la mayoría de los países. Y en el Reino de Guatemala las tarifas cambiaron pues mucho más frecuentemente entre 1766 y 1814. Al final, la de 1814 es importante porque era una tarifa que se mandó desde Madrid, que se trató de implementar desde cerca de 1805. Al final, por el tema de la invasión napoleónica a España, no se pudo y se hizo una sola tarifa hasta 1814. Entonces, esta tarifa que se puede ver aquí es una tarifa prácticamente unificada entre lo que era la Nueva España y lo que era el Reino de Guatemala. Y esta tarifa fue tremendamente rechazada en Centroamérica porque era más barato mandar cartas a México que mandar cartas entre pueblos de Centroamérica. Y la gran mayoría de correspondencia era entre poblaciones de Centroamérica. O sea, la mayor parte de la correspondencia que vamos a encontrar de El Salvador, me atrevería a pensar que de la mayoría de países en la época colonial es hacia Guatemala, porque ahí estaba el centro del gobierno. Y realmente tú no escribías, si el correo era demasiado caro para escribir por gusto. El correo era prácticamente para enviar temas judiciales, para enviar temas de gobierno. Y se conoce muy poco correo privado en esa época, porque había mucho analfabetismo y el correo era muy caro y el papel era muy caro. Entonces pues obviamente esta tarifa fue muy rechazada y fue de las primeras cosas que cambian con la independencia. Entonces aquí en la foto al lado pues pueden ver una de las tantas tarifas que hubo en 1796. Incluso se alcanza a ver cómo la tarifa se corrige a mano, porque cambia en 1807, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo funcionaba el correo? El correo se mandaba por mensajeros, y esos mensajeros, la forma en que se controlaba el correo era por medio de partes de correo, como el que está a la izquierda, y por partes de tránsito. La diferencia entre esos documentos, y yo creo que para los que coleccionan prefilatelia
en Sudamérica, pues hay documentos muy parecidos y por ahí me acuerdo varios que han ido enseñando a lo largo de las conferencias de mi oficina, pero el sistema era el mismo. El parte de correos, se anotaba el número de piezas que un mensajero cargaba a la salida de cierta oficina y básicamente se anotaba la fecha y se ponía cualquier nota. Entonces aquí se puede ver cuántas cartas sencillas, cuántas cartas dobles, triples y el total de onzas. En este caso le tacharon y le pusieron reales. Y bueno, esta la mandaron de Guatemala a Granada, en Nicaragua. Y el parte de tránsito, que es el de la derecha, era básicamente como el diario del viaje de cada mensajero, en el cual el mensajero indicaba su hora de salida, su hora de llegada a los diferentes pueblos. Los administradores de las diferentes oficinas que cubría ese mensajero anotaban las piezas que habían recibido, anotaban el dinero que les había dado al mensajero que pudiera seguir su viaje, y estos documentos al final del viaje se regresaban a la administración central y se cotejaban para registrar los gastos incurridos en haber servido esa ruta en ese viaje específico. Entonces, como les decía hace un rato, el papel era caro y muchas veces se rehusaba. Aquí se puede ver uno, básicamente se manda de Santa Ana, en El Salvador, a Guatemala, tiene un 50 reales de porte, que básicamente era un pliego judicial, o había una serie de papeles judiciales, como se puede ver ahí, se manda a la Real Sala del Crimen, y en el mismo papel, al reverso, está el envío de Guatemala a Santa Ana de vuelta, o de ida, o sea, realmente no sabemos. La gran mayoría de piezas conocidas, por lo menos del Salvador en esta época, son frentes. Entonces, pues a veces es difícil saber las fechas y a veces es difícil saber las rutas, pero esa es parte del chiste, coleccionar este tema, ¿no? O sea, vas por medio de las tarifas, por medio de los nombramientos de las personas, pues eso te va ayudando a identificar el posible año en que fueron enviadas estas piezas. 1809 surgen estas marcas patrióticas, ya las hemos discutido, no voy a entrar en tanto detalle, pero las marcas eran en apoyo a Fernando VII, que había sido depuesto en España, y pues Centroamérica es de las regiones que más ha habido marcas de estas, que las hemos hablado varias veces, y bueno, aquí está como el pequeño catálogo de marcas que hay en el país. Están las de Guatemala, están la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, perdón, en El Salvador fue Cojutepeque y hay en Honduras. Entonces aquí hay varias piezas. Las dos de abajo de la izquierda corresponden a El Salvador. Esta es la marca de Cojutepeque y esta es una marca manuscrita enviada de Santa Ana a Guatemala. Bueno, ya entrando un poco más en detalle en El Salvador, básicamente en el periodo colonial hubieron 18 oficinas. Es de los actuales países de Centroamérica con mayor número de oficinas coloniales, porque era también, junto con Guatemala, el país donde más había población. Y bueno, se sabe que las primeras marcas se hicieron en Madrid, se mandaron en 1779 y se distribuyeron en noviembre de 1783. Sin embargo, la primera marca conocida es la que está a la izquierda. Si alguien la ha visto, por favor díganme, porque se vio hace 40 años y no se sabe dónde está. Es creada localmente en Santa Ana, que es la segunda ciudad más grande de El Salvador, y solamente existe ese ejemplo enviado a Guatemala. Ejemplos como lo de abajo perdón, voy a cerrar la puerta, disculpe. Perdón, una disculpa. Bueno, la carta de abajo, lo que es interesante es que tiene una marca de administrador, como lo que se habló de la regulación de 1768, en la cual se pone franca, que había sido pagada de origen,
y el nombre del administrador que era de apellido Cotera. Entonces, de estas piezas, pues hay prácticamente solo 4 o 5 en el país que se conocen. A ver. Marcas coloniales, bueno, aquí están las diferentes marcas coloniales, algunas de las diferentes marcas coloniales que se usaron. Nahuachapán, Chalatenango, Cojutepeque, Metapán, San Miguel. ¿Por qué aquí hay 14 y antes yo había dicho que habían 18? Porque hay 4 oficinas que se conocen que existieron por documentos o por listados de oficinas postales, pero de las cuales no se conocen marcas. Entonces todavía es algo ahí que está un poco en gris, que ojalá alguna vez salgan, aunque es poco probable. Aquí lo que pueden ver es que hay marcas que dicen franqueado o franco. Esto denota que el correo se podía prepagar, como lo hemos dicho antes. En general, todas las marcas las hacían de corcho, de madera. Ninguna de ellas se va a ver igual que los dibujos prácticamente, o sea, porque hay un nivel de desgaste, las marcas se usaron por muchos años y pues obviamente también la tinta, pues después de 200 años va cambiando, o sea, tintas que originalmente tal vez eran negras, ahora son un café oscuro. Entonces sí hay una gran variedad en colores. Aquí hay más marcas de San Salvador, que es la principal ciudad, Santa Ana, Sonsonate, Zacatecoluca, y aquí también se pueden ver Usulután y también se pueden ver las marcas, el franqueado. Entonces, algunas piezas de la época colonial, bueno, esta ya hemos hablado algunas veces de ella, pero me sigue pareciendo fantástica. Esta mandaron unas pesas a la factoría de tabaco. Hay muchísima correspondencia de tabaco en Centroamérica en este tiempo. El porte son 305 reales, que es altísimo y que pues obviamente correspondería a enviar pesas, ¿no?, de metal para la factoría de tabaco en el Valle de Gracias, en lo que es hoy Honduras, que aún hoy es un productor importante de puros. Esta, la de arriba a la izquierda, pues bueno, era un saco de tabaco que se mandó de San Vicente a Guatemala. También el porte es muy alto. De estas por ahí Luis Fernando alguna vez comentó que también se conocían de Costa Rica. Yo he visto también de Nicaragua. Entonces, habrán 1 o 2 por país. La de abajo es otra marca, es otra de las pocas marcas que se tienen con el Franca y el administrador Cuello, en el caso de Chalatenango, que denota también que la carta había sido prepagada. Esta carta de arriba es interesante primero por la caligrafía y la forma en que se dirigían a los diferentes funcionarios, o sea, se dirigían al rey nuestro señor por mano de su secretario de Cámara, don Joaquín José Calvo. Y pues obviamente es interesante porque también está firmada por el administrador de correos, aunque esta no era franca, entonces es la única que se conoce firmada, pero sin haber sido franca. Cartas certificadas, solo se conoce una. También su paradero no se conoce desde hace varias décadas. Y básicamente la única que se conoce dirigida hacia el país es la que estoy mostrando aquí a la izquierda, que es de Guatemala a San Vicente. En el caso de Centroamérica, el correo certificado era tan caro que realmente lo poco que se conoce en la mayoría de casos es de ciudades muy cercanas o mandados a Guatemala, que era la capital de la región. La de la derecha, bueno, es una carta de Sonsonate, un frente de Sonsonate a Villanueva, Costa Rica, más o menos cerca de 1810. Y aquí hay otros diferentes ejemplos de cartas en la época colonial. Estas, como les decía, se podía prepagar el correo, franqueado Guatemala. La de la derecha de arriba de la derecha, es enviada por correo marítimo a San Miguel a La Habana. Hay 4 cartas conocidas enviadas por correo marítimo, ninguna a España. Está la de Lima, que les comenté, y hay 3 a La Habana. En el caso de
Aquí hay una carta completa que también es algo excepcional en un periodo que prácticamente se conocen puros frentes, enviada a San Miguel a Tegucigalpa. Y esta de 1820, que se envió por Panamá, que es la última ruta que también hemos discutido que se abrió, que era ya cuando se podía permitir el comercio y la comunicación entre las diferentes colonias, se abrió esta ruta que salía de Costa Rica, primero iba vía terrestre Panamá y luego pasaba por Colombia, Ecuador para llegar a Lima, y luego posteriormente en 1810 pasa a ser por corrón, ya no se cruzaba Panamá por tierra porque era muy difícil, sino que se enviaba por barco. Y pues bueno, esta es la única carta conocida enviada a El Salvador por esta ruta. Entonces, bueno, ocurre la independencia, 1821, y básicamente entramos un periodo de 18 años, el cual es parte de la Federación Centroamericana. Pero antes de eso, inmediatamente después del periodo de la independencia, México propone la anexión de la región a lo que era el Imperio Mexicano bajo Agustín de Iturbide, y pues básicamente la gran mayoría de ciudades de la región deciden unirse. Existe una anexión pues bueno, no de facto, o sea, fue una anexión oficial. Incluso aquí se puede ver un sello oficial de la época que decía Capitanía General de Guatemala con el águila imperial con la corona. Y pues básicamente las únicas dos ciudades donde hubo mayor resistencia, donde hubo resistencia armada, fueron en El Salvador, que fueron en San Vicente y fue San Salvador. Y bueno, esto también lo hemos platicado en otros lados, pero básicamente México mandó un ejército, ese ejército sitia San Salvador y lo captura en febrero de 1823, y pues básicamente un mes después Agustín de Iturbide lo derrocan en México y el ejército mexicano se regresa, y Centroamérica en una asamblea regional pues se proclama como una república federada independiente de España y de México. Entonces, cartas enviadas durante ese periodo pues son extremadamente raras. La carta a la derecha pues es de Nicaragua, de lo que es, aunque la marca dice Nicaragua, la ciudad de Rivas, y tiene una marca que proclama apoyando a Agustín de Iturbide. La carta a la derecha de arriba fue enviada desde San Miguel a Tegucigalpa, cuando San Miguel había jurado fidelidad al Imperio Mexicano, o sea, era parte de México. O sea, es una cosa ahí un poco rara porque podría ser filatelia mexicana, pero bueno, pues era cuando los 12 meses que fue parte de San Miguel de México. La de abajo de la izquierda, en contraste, es una carta enviada desde San Vicente cuando estaba en rebelión contra la anexión de México, que también es una pieza única. Y la carta de abajo de la derecha fue enviada desde Guatemala a Vicente Filipso, el general mexicano que estaba sitiando San Salvador, y ahí se puede ver al general en jefe del Ejército de Operaciones Mexicanos. Entonces, como les digo, este fue un periodo de 18 meses, muy poco material se conoce, y pues bueno, es una parte interesante que ha sido poco estudiada, y pues bueno, creemos que hay chance de encontrar más cosas ahí. Entonces, bueno, una vez proclamada la Federación Centroamericana, básicamente se saca el primer reglamento correos en 1824. La tarifa que ven aquí corresponde a ese reglamento correos, y como se puede ver, lo primero que hicieron fue bajar el porte de las cartas entre Centroamérica de 3 reales a 2 reales. Y bueno, realmente las regulaciones no cambian mucho de la de 1794, como les comenté, pero lo que sí cambia es la sostenibilidad del sistema postal. O sea, realmente, como ya no había fondos españoles subsidiando, como eran países muy pobres, como la federación, pues prácticamente de los
15 años que estuvo como país, yo creo que 10 estuvieron en guerra civil por los diferentes caudillos, pues realmente el correo se colapsa totalmente. O sea, dejan de entrar cada oficina de correos, se queda con el dinero que recibía, dejan de entrar las fuentes a la oficina central en Guatemala, y pues eso provoca que las diferentes rutas ya no sean tan frecuentes y pues la comunicación en general entre la región se deteriore. Entonces, bueno, este es un documento que a mí se me hace fantástico, es firmado por el último administrador de correos de la República de Centroamérica, ya cuando en los últimos años de la federación. Entonces, pues realmente es un pequeño testimonio, un periodo en el cual pues prácticamente todo se está cayendo a pedazos, incluyendo el correo. Entonces, obviamente la mayor parte de marcas corresponden a las de la época colonial, o sea, solamente las que están con asteriscos son las que se conocen, que las más antiguas se empezaron a usar en este periodo, pero todo lo demás pues fue una continuación. La correspondencia de esta época es de la más escaso, por las razones que ya les comenté, ¿no? Por la falta de frecuencia de rutas, por la situación política. Entonces es muy complicado encontrar correspondencia a este tiempo. Aquí hay de los 1820, hay de los 1830. Todavía se mantuvo el prepago, y una forma de identificar esta correspondencia en contra de la colonial es que, por ejemplo, por la forma de los títulos. O sea, si ustedes se fijan, la forma en que se escribe ya cambia. La forma, ya se usa mucho al señor, ya no hay, el uso del don se acaba en general, porque no, el don en general se consideraba como colonial, y ya eran republicanos, y entonces ya no querían eso. Se empieza a usar mucho esta C o CNO, que era ciudadano, y con ese tipo de abreviaturas, o con ese tipo o con los mismos títulos de las diferentes posiciones de gobierno que cambian, pues obviamente ahí es donde se puede identificar las cartas, porque la gran mayoría pues no tienen fechas. Bueno, estas dos cartas que a mí se me hacen fantásticas. La de la izquierda es de Sonsonate a Copenhague en 1838. O sea, ¿quién le iba a escribir? A Sonsonate hoy es una población de cerca de 80,000, 100,000 habitantes, si no me equivoco. O sea, imagínense lo que era en aquel entonces, y escribir en 1838 en plena guerra civil, con la federación cayéndose a pedazos, y pues mandando una carta a Copenhague, ¿no? Entonces, bueno, y aún así estaba prepagado, probablemente lo mandaron por un puerto de Guatemala, de ahí lo han de haber recibido en Belice, y de ahí se llevó a Portsmouth, y luego pues se transfiere a Dinamarca. Es realmente algo único en la prefilatelia El Salvador. Y la derecha es de San Salvador a Matina, en Costa Rica, era un puerto en Costa Rica. Y lo interesante de esta carta, bueno, el destino también es muy interesante, tiene también una marca de franqueo, y tiene estas marcas oficiales. Realmente estas marcas oficiales no se conocían, y en una investigación en el Archivo General de Centroamérica, yo puedo encontrar varias marcas de estas. Se usaban principalmente para identificar la papelería de los diferentes ministerios en la federación, pero también existen unas pocas cartas contramarcadas con estas marcas oficiales como tal. Entonces es un punto importante que también hay que hacer un poco más de trabajo de investigación en los archivos para ver qué tantas marcas más pudieron haber. Entonces, bueno, se acaba la federación en 1839, cada país se proclama independiente, y pues prácticamente empiezan totalmente empobrecidos,
con falta de comunicación. Y en el caso de El Salvador, realmente no hay correo, no hay un correo estructurado, no hay una oficina correos nacional hasta 1849. O sea, del 39 al 49 seguía habiendo correo, se mandaban mensajeros prácticamente solo a Guatemala, no había ningún otro lado, y hay, hasta en 1849 se crea el puesto de administrador general de correos y se nombra a este señor Escolástico Andrina. Y ese mismo año se emite la primera regulación de la administración de correos salvadoreña, que también es una copia de la de 1824, que era una copia de la de 1794. Entonces, realmente hasta 1851 que se proclama o se promulga el primer reglamento correos para la República de El Salvador. Era un servicio muy incipiente, era un servicio que tenía muy poca correspondencia, muy pocos ingresos, era muy difícil de mantener, y por la verdad, de todas las oficinas que habían, si se acuerdan, en la época colonial había 18 oficinas, había bajado a 10 oficinas en 1830, y en 1857 habían llegado a 15. O sea, ni siquiera tenían el número de oficinas que hay en la época colonial. Entonces, bueno, aquí hay diferentes documentos que muestran cómo funcionaba el correo, hay partes de correos, el de la anterior página también era. Estos se seguían enviando aún entre países, como se puede ver aquí. Este es un parte de correos de Honduras a El Salvador. El anterior era también de El Salvador a Honduras. Y bueno, cómo cruzaban los mensajeros, pues cruzaban con pasaportes, como el que se puede ver aquí, que esto es de un pocos años después, pero era prácticamente muy similar en el periodo prefilatélico. Entonces aquí hay otro parte de correos, pues mucho más elaborado, que enviado desde Honduras. Este es un formato más bien hondureño, pero lo interesante es que se pueden ir viendo las diferentes marcas. O sea, sale Comayagua, que era la capital, pasa por Tegucigalpa, llega a La Unión, que es del Salvador. Ahí se intercambiaba el correo entre los dos países, y luego regresa a Tegucigalpa y vuelve a Comayagua. Entonces, realmente el país tenía muy poca comunicación con el exterior, y el detonante de volverse a reconectar a las diferentes rutas de la región, pues ocurre con la fiebre del oro en California. Cuando hablamos de la ruta Nicaragua, pues bueno, explicamos muchísimo todo el contexto de eso, así que no voy a entrar aquí, pero quería mostrar cartas enviadas por correo marítimo durante ese periodo, ¿no? Esta es una carta fantástica que es enviada de la Unión a Lima, vía Panamá. En Panamá la recibió el correo inglés y le colocó un sello. Esto es en 1865. Es la primera carta salvadoreña con un sello, obviamente no del Salvador, pero pues bueno, es maravillosa. La carta de abajo es enviada vía Panamá, a Cajutla, Panamá, y la carta de la derecha es enviada vía Nicaragua, que es la ruta que hablamos hace un mes. Entonces, a medida que los vapores empiezan a llegar a la región, pues obviamente el país empieza a mejorar sus medios de comunicación, y empieza también a ser incluido en las rutas. El Salvador tiene la particularidad que en Centroamérica, que era el país con más puertos, o sea, generalmente paraban en un solo puerto por país. En El Salvador mínimo paraban las rutas en 2 y a veces en 3. Me imagino que es por el volumen de productos que en algún momento se exportaban por el Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, marcas del tiempo de la República, pues hay muchas marcas nuevas. Se empiezan a desfasar las marcas coloniales. También hay que considerar que varias de ellas para ese entonces pues ya tenían más de 50 años.
Entonces, realmente las que están con asteriscos, pues son las que se conocen de periodos anteriores, y luego empieza a haber pues, muchas más marcas que definitivamente se implementaron en el periodo republicano. Estas son las marcas, las que van a ver son las marcas conocidas. Hay otras oficinas que se saben que existieron, pero que no se han encontrado marcas. Y entonces, pues bueno, eso es parte también todavía de las áreas que pueden surgir nuevos descubrimientos en el futuro. Entonces, bueno, aquí hay algunas cartas. La de arriba a la izquierda, bueno, esta es enviada desde San Miguel a Cedros, en Honduras, que Cedros pues, es un pueblo minero todavía muy, muy pequeño. Cuando yo fui todavía era una carretera de terracería, no sé si todavía sea así, luego nos dirán nuestros amigos hondureños. Cartas internas de Cojutepeque a San Salvador, de Santana a San Salvador. Aquí se pueden ver estos marcas en verde, pues son bastante inusuales. Generalmente las marcas seguían siendo o en negro o en café oscuro, a veces en rojo, pero muy rara vez en azul o en verde. Que hay enviados por correo marítimo. Bueno, esta es enviada de Acajutla, Perú. Una marca muy, muy rara que también denota prepago. Y el prepago aquí es importante porque el prepago realmente era la salida del país y el transporte hasta Panamá, de acuerdo a los contratos que había. O sea, ya la parte marítima de Panamá-Lima, pues eso no lo cubría esa tarifa que se pagaba en el momento del envío. Una carta de Sonsonate a Liverpool de 1861 vía Panamá. Cartas con sello de franqueo, como les comentaba, a Nueva York. Entonces, bueno, es un poco para que se den una idea de cómo el correo fue evolucionando en ese tiempo. Durante la República también se crean marcas oficiales. Las marcas oficiales lo que hacían es que eran marcas de franquicia, o sea, en teoría no se pagaban, y muchas veces lo que pasaba es que se le ponía ya el sello de franqueado para denotar que no se tenía que cobrar nada al momento de la entrega. Y hay cerca de 15 diferentes marcas. Está el Ministerio de Relaciones, la Secretaría de la Universidad, el Ministerio General, la Tesorería del Estado. Entonces, bueno, esta es una marca del correo, la que está abajo a la izquierda, es la marca del director de correos. Y había también de alcaldías, de municipios, de gobiernos militares. Entonces, pues sí existe un uso bastante liberal, por decirlo de alguna forma, de las marcas oficiales con tal de no pagar el correo. Entonces, bueno, básicamente en 1866 se comienza a trabajar en un nuevo reglamento de correos. El reglamento se emite en enero del 67 y el reglamento ya considera la emisión de sellos de correo, los cuales fueron impresos por American Banknote. Por ahí en la conferencia de los sellos del Salvador hablamos un poco cómo fue esta orden, cómo llegó y todo. Pero los sellos, aunque estaban en el país desde diciembre del 66 y la regulación se emite en enero, los sellos empiezan a ser oficiales a partir del 1 de marzo. Entonces, la carta más antigua conocida es esta del 11 de marzo de 1867, más antigua conocida con sellos, perdón. Y básicamente con eso pues termina el periodo prefilatélico de El Salvador. Entonces, solo para finalizar un poco, una breve bibliografía de lo que hay del tema. Pues obviamente está la historia del correo en América, Cayetano Alcázar, que si no tienen el PDF, igual se los puedo mandar. Es un libro que salió en 1920, es bastante interesante y pues obviamente cubre mucho más que Centroamérica, pero pues vale la pena leerlo para los que no lo tengan. Obviamente está el Tizón, que pues todos los que coleccionamos perfilatelia, pues ha sido el libro de referencia. En el caso de Centroamérica también está el libro de Leo Harris, que no sé por qué no le puse aquí la imagen, pero sí está en la bibliografía, debe estar.
que es Central American Philatelic Postmarks, es un libro que fue hecho por el Collectors Club de Nueva York en los 80s. En el caso Correos Marítimos Españoles, bueno, el de Francisco Garay Univaso, pues es muy interesante, los 2 primeros tomos, hay más. Y este libro de cuadernos de filatelia de los Correos Mayores de Indias. Ahí tuve el honor que me invitaran a ayudar con la parte de Guatemala junto con Cecil Gruzón. Y bueno, está el libro del Priest Period of El Salvador, que todo este tema pues se trata ahí y básicamente lo editó el Collectors Club de Chicago. Imágenes de esta presentación, pues bueno, hay de muchas colecciones, obviamente miembros de mi oficina que han ayudado, pues Sergio Pendec, obviamente en Honduras, está Leo Hong, que tiene esta carta del Salvador fantástica, está Jim Mazepa, José Panades, que es un coleccionista del Salvador, que tiene una colección muy buena, y bueno, obviamente Jesús Silla, que también tenía, sobre todo correo marítimo, pero también piezas del Salvador, pues muy buenas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y quedo a su disposición para preguntas. Muchas gracias, Guillermo, muy interesante. Muy bueno. Muy bueno, felicidades, Guillermo. Bien, Guillermo. Gracias, Sí. gracias. Excelente. ¿Preguntas para Guillermo? Por acá a ver si vale. Ernesto. Sí, Guillermo, antes que nada, felicitarte. Algunas de estas piezas, creo que ya nos habías platicado de ellas. Muy, muy, muy buenas. Pero mencionaste al principio de la plática de una carta que salió específicamente Guatemala, Oaxaca, México, Acapulco y de ahí a Lima. Sí. No había comunicación marítima de San Salvador a Lima. Me llama mucho la atención. No, la comunicación realmente, bueno, no solo de San Salvador, o sea, de cualquier lado de Centroamérica, era más que todo vía México. Realmente es hasta 1810, déjame buscar la carta, es hasta 1810 1809 que se abre la ruta que salía de Costa Rica a Panamá y de ahí se mandaba vía Colombia y Ecuador. Pero antes de eso, no, se tenía que mandar vía México. Y bueno, y esa ruta de 1809, pues prácticamente las últimas rutas, por lo menos en Centroamérica, la última ruta que desarrollan el gobierno colonial, ¿no? No sé si en Sudamérica hubo otra después, pero pues prácticamente las últimas. Antes lo tenías que mandar vía México. Pues, prácticamente todo el correo de España lo mandabas vía México. ¿Hablando de todo Centroamérica o nada más de Guatemala y San Salvador? No, pues todo Centroamérica. Gracias. O sea, Centroamérica entendido hasta Costa Rica, ¿no? Lo que era el Reino de Guatemala. Panamá era otra historia. Entonces no todo pasa por Perú. No, imagínate. Lo mandamos vía Perú, nunca llega. O sea, imagínate el tiempo que tomaría llevarlo a Lima y de ahí de Lima a España. No, era todo, o sea, todo lo de la región era vía México. Realmente. No, Sí, excelente, hubo felicidades. barcos y bueno, por ahí Mauricio encontró uno que está en Kew Gardens, ¿no? Que salió de Omoa y que iba a España y que lo interceptaron los ingleses, ¿no? O sea, sí, pero eso era la minoría. Realmente la gran mayoría de cosas iban vía México. Julio César. Buenas noches, Guillermo. Muy bonita tu plática, pero disculpa que te contradiga con la ruta de México, porque yo documento enviado desde Sonsonate hasta Lima vía Guayaquil, o sea, vía marítima. Sale de Sonsonate el año 71, en mayo creo el 71,
Los dejan en Guayaquil y de Guayaquil se va por tierra a Lima. Entonces llega a Lima y ahí te ponen el sello de recepción de Lima. Es de 1771. ¿Y ese tú lo Entonces, tienes? no solamente iba... ¿Ah? ¿Tú lo tienes? ¿Perdón? ¿Tú lo tienes? Lo tengo, sí, yo lo tengo, sí. Después, si quieres, te puedo compartir el scan. Sí, por Pero favor. no solamente iban por México, tenían una ruta marítima. No era bien, como dices tú, vía México. Había una ruta por Acapulco, pero eso cuando no habían barcos que saliesen directamente a Panamá, perdón, a Guayaquil. Pero sí había ruta por Acapulco, de Acapulco iban directamente a Lima. Muchas cartas de gobierno en esa época se mandaban así, pero hubo una ruta marítima de un Sonsonate a Guayaquil, ni siquiera entraba a Panamá. Bueno, Entonces, sería cuando cosa quieras, que después la te puedo veamos, ¿no? poner el Sí, plan. porque me interesa, porque no, igual es el único documento que hay de eso, porque realmente, Espérate, sí. Mientras que habla otro, te la busco en un ratito y te la enseño, aunque sea por web, por no, la sí, pantalla. gracias. Este ratito. ¿Otras preguntas por ahí? Mauricio. Oh, Mauricio y Primero, Walter. Guillermo, felicidades, muy bonita tu charla y como mencionaste al principio, es cierto, no se puede estudiar, digamos, cada una de nuestras provincias del Reino de Guatemala sin tener con el contexto de todo, la Capitanía General. Por eso todo está entrelazado. Algo que mencionaste y de tu lámina número 16, no es necesario que la pongas, pero algo que mencionaste en la lámina 16, que se conocían muchos frentes, eso es cierto, digamos, en el caso hondureño, mucha de la correspondencia de esta época, la mayoría son frentes, y algo que mencionaste era muy cierto, la gran escasez de papel, o sea, dudo que aquí la gente ha tenido la intención, no, hayan querido guardar, pero no hayan podido guardarlos a las cartas porque necesitaban utilizar el papel. Las partes que no estaban escritas las reusaban y eso claramente está en una de las piezas que nos enseñaste. Por eso la prefilatelia de nuestra región yo considero que es muy difícil y hay gente que lastimosamente no comprende que a veces solo dicen, es que solo son frentes. Sí, pero es que no hay otras cosas generalmente que no sean frentes de mucha de esta correspondencia. Y con relación al comentario, a la pregunta que nos lanzaste de la carretera a Cedros, creo que ya está pavimentada toda, entonces lo estoy buscando, creo que ya está. Sí, ya. Y aún hoy sí sigue siendo un pueblo muy chiquito y más en aquella época, entonces sigue siendo un pueblecito. Gracias. Voy a seguir con la secuencia de las manos que están acá, creo que me parece que alguien levantó después. Luis, levantado también, creo, pero no. Sí, Luis Fernando. Gracias, Henry. Varias cosas. Las estaba tratando de apuntarlas, pero casi me están olvidando. Empiezo con la de los yutes. Bueno, no, empiezo con lo de con lo del expositor, que lo que está haciendo es mejorando lo que empezó aquí en el año 10, ¿no es cierto, verdad? Exacto. Después vino el libro y cada vez es mejor. Gracias. Felicidades, Guillermo. Los yutes. Yo tengo reportados 5 y tengo las imágenes de esos 5. Uno está en la colección de Doña Betty. Ahí está Sergio, que me facilitó la imagen recientemente, porque la que yo tenía era una muy pobre. Hay uno en la colección de Jim Mazepa. Hay uno en la colección de Wyman. No, son 6. Entonces, están los 2 que vos tenés en tu libro, que están en una colección de un ciudadano salvadoreño, y hay uno en la colección mía. Pero ninguno de ellos es de Nicaragua. Vos mencionaste, Guillermo, que había uno de Nicaragua. Sí, te tendría que buscar la imagen, pero yo
la vi en alguna subasta alguna vez. Déjame buscarla y te la encuentro. Muchísimas gracias. Sobre esos yutes, a mí me gustaría hacer una observación en relación con lo alto de las tarifas. Los que yo he podido leer con cuidado, y no sé si Sergio nos puede hacer el favor de revisar el de doña Betty también con cuidado, posiblemente posiblemente eran para transportar papeles de la contabilidad de la factoría de tabacos a Guatemala. Por lo menos 2 que yo he revisado tienen ¿De qué? esa información. Cecilia. Habría que verlos. La otra cosa, por supuesto, es don Vicente Filísola, los desastres que hizo en El Salvador por cuenta del emperador Iturbide. Y el hecho particular que yo no me canso de repetir y que no es la primera, Guillermo, pero es que la gente no tiene esa información lamentablemente de modo correcto. Y es que El Salvador no fue la única que se le opuso al imperio de Iturbide. La ventaja que tenía Salvador, como valientes que eran, es que lo hicieron en voz alta y de frente. En Costa Rica, cuando el aviso de la independencia llegó tarde. Aquí nadie se dio cuenta, o los que se dieron cuenta dijeron hay que esperar, y esa frase está registrada en las actas del Cabildo de Cartago. Hay que esperar que se aclaren los nublados del día. Y por supuesto, los nublados del día nunca se aclararon. Costa Rica no mandó diputados a las 2 reuniones que hubo del Congreso en El Salvador y Guatemala. Costa Rica nunca adhirió al imperio de Iturbide. Ya el otro día había yo expresado esto en algún momento que Jaime lo comentó parecido. No, y te voy a decir una cosa. Yo antes, y a ti te debe haber tocado oírlo, yo decía que el único lugar donde había habido rebelión había sido en El Salvador. Y precisamente a partir de tu comentario, yo matizaba un poco ese tema en el sentido de, o sea, si te fijas, lo dije como que donde hubo resistencia armada. Sí, por eso los valientes fueron los salvadoreños. Los ticos nada más se escondieron. Y Filísola no le dio chance de llegar acá. No, tuvo que devolverse y se murió rapidito. Apenas llegó a México, lo mandaron a pelear con Santana, no supo pelear con Santana y más bien le dio un colerón, no, le dio cólera y se murió. Pero Filísola en algún momento se dijo presidente de Centroamérica. Él a sí mismo se otorgó el título. O sea, estos territorios estaban llenos de loquitos en esa época y además éramos... Todavía. Que era fácil. Sí, todavía. Ahora, por eso es que nosotros nos llamamos Suiza. Ya desde entonces éramos algo así como separados del resto. Y en relación con eso, lo que decía ahorita, ya lo último que tengo que aportar, si es que esto es un aporte, lo que decía Julio César en relación con el transporte marítimo. En el caso concreto de Costa Rica, no se conoce ningún transporte marítimo en el periodo hasta llega avanzada la Pacific. No hay. Y el mismo transporte por tierra se había interrumpido allá por 1741 entre Costa Rica y Panamá. La única comunicación era con León. Y todas las cartas que se conocen, por ejemplo, del periodo clave que vos citas ahí en el interregno ese de 1822-1823, todas las cartas de Costa Rica que se conocen, algunas escasas a Guatemala y la gran mayoría a León. Y la única carta de Salvador, Costa Rica, que yo he visto es esa maravilla que mostraste de Matina. Nada más. Sí, bueno, yo de la época colonial, creo que esa Matina, no estoy seguro si está en la colección de Yana. No está en la de Yana. Bueno, a menos que la haya comprado esta semana. ¿Cómo? A menos que la haya comprado esta semana, que compró un par de... No, es que esa imagen me la dio Brian Morehouse hace años. Yo perdí ese lote. O sea, yo la traté de comprar y la perdí y me dio la imagen él. Pero no sé dónde está ahorita.
Sí, en la de Llana no está, a menos de que la haya comprado en Corinfilo la semana pasada. Y yo conozco, según yo tengo, son como 3 del Salvador a Costa Rica. Yo tengo una que es la que enseñé. A ver, ¿dónde está? Dame un segundo. Es esto. Que no es, o sea, la ves y lo único interesante es el destino, ¿no? Porque es una cosa, la marca Sonsonate pues es bastante común, ¿no? Y creo que hay 2, 3 más. Yo creo que tengo 2. Déjame buscarte la otra. Qué dichoso. Pero déjame buscarte. Eso es raro, 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 raro. Sí, y esta Matina, bueno, es una Esa es maravilla. Aparte extraordinaria. Que está aparte la dirigida a única quién, esa de oficial que se Matina. conoce. Dice al qué, al administrador de la aduana. Sí. Es al administrador de la aduana de Matina, ¿verdad? Sí. Sí, eso es una belleza. O sea, hasta la marca franqueó en San Salvador en rojo es rara, o sea, todo raro, pues. Sí, sí. El sí. destino, el oficial, el franqueo, todo. Una maravilla. Y ¿sabes qué, Luis Fernando? Yo tengo como un pequeño censo de la prefilatelia en Nicaragua y no encuentro no encuentro el saco, igual, o el yute, igual era el de Honduras, ¿eh? Déjame verificarlo y si encuentro algo, pero igual me confundí y dije Nicaragua y debía haber dicho Honduras. No, de Honduras hay 2 y creo que los 2 son de Llanos, uno el de Doña Betty y el otro el mío. Y después de Costa Rica, el de Llana, los 2 de El Salvador. No me acuerdo ahorita el de Macepa, de dónde es. Ese es un capítulo lindo. De Guatemala es el de Macepa. De Guatemala. Sí, es de Guatemala, tiene razón. Muy parecido al de El Salvador. Ese es de Llanos, ese es de Honduras. Ese es el mío. Yo iba a decir, se parece al mío. Ese es Panadés, ese es un colega tuyo. Esa es la colección de José Panadés, ¿no? Le puedes quitar el signo de interrogación. Y esa también es de él. Las 2 son de él. Ese es de San Vicente. Ujú. Déjame buscar, yo tengo uno que es de otro país muy parecido al del Salvador, ¿eh? Déjame buscar. Igual es complementario a esos, ¿eh? Okay. Felicidades otra vez. No, gracias. Seguimos con Yuri. Muy buenas noches, Guillermo. Excelente exposición, me gustó. Y yo te iba a hacer una pregunta que me hicieron hace como 6 o 7 años y no la pude contestar. Ya que veo que sos bien versado con las marcas prefilatélicas y hay marcas de Chiapas y Soconusco, por ejemplo, prefilatélicas. Sí, bueno, sí hay de Ciudad Real, hay de Tapachula, hay de obviamente, Tuxtla. sí hay. Bueno, Tapachula es Soconusco, ¿no? Está Ciudad Real, hay varias, hay como 6, 7. Bueno, ahí tienes al mega experto, a 2 mega expertos aquí, ¿no? Unos Jaime, el otro es David. Pero sí hay. Y las del periodo colonial están en este libro de Leo Harris. Pero también hay, pues obviamente, muchas más fuentes mexicanas, ¿no? Que te pueden decir eso. Ok, solo quería saber. Gracias. Muy buena exposición. Julio César. Quería disculparme, no era de Sonsonate, era de Realejo. A ver, ahí se ve acá dice Realejo. Sí, nueva, nuestro. ¿La ves? No. Sí, de Realejo, sí. 13 de marzo. 13 de marzo de 1771. Y está firmado por el
Benito Ramírez de Godoy, el administrador, dice, son 20 cartas y un pliego que importan 32 reales, es enviado a la estafeta de Lima. Y en la parte de atrás dice, llegado por el caballito de la otra costa, que es de esto con la marca de Lima. ¿Ves? Wow. ¿Realejo dónde es? ¿Nicaragua o Guatemala? Nicaragua. Nicaragua, sí. Okay. Sí te agradecería, si tuvieras chance de compartirme un scan en algún momento, te lo agradecería mucho porque Nicaragua es algo que todavía está ahí en la cabeza, que hacer un tipo censo o algo así. Ya no hay problema, yo te lo envío. Gracias, No hay gracias. problema. Edgardo. Sí, Guillermo, felicidades. Me interesó mucho tu exposición. Yo solo quería hacer un par de comentarios. Si se acuerdan, en la exposición mía del presidente Marco Aurelio Soto, cuando tomó posesión en 1876, cuando llegó a Comayagua, tuvieron que mandar a comprar papel y tinta a San Salvador, porque no había. Ese era el nivel de escasez de papel. Luego, otro punto es la escasez de correspondencia en estos países, principalmente Honduras, es porque había mucho uso de propios. La inestabilidad política hacía que fuera más confiable enviar el correo por un mensajero privado que por el correo local. Y era más barato también. Así que esos eran puntos que tenía pendientes para tal vez los demás sepan por qué se sucedieron las cosas así. Muchas gracias. No, gracias. Walter. Sí, Guillermo, buenas noches. Muy linda la charla, muy interesante. Muchas gracias. ¿Conoces alguna carta de colonial de Centroamérica que haya llegado al Virreinato del Río de la Plata? No, yo nunca he visto nada. No. Y tengo otra pregunta. Esa carta que mostraste, de repente lo explicaste y no me di cuenta, creo que era de 1865 por ahí, que pasaba por la agencia postal y consular en Panamá y se iba para Perú, ¿no? Sí. Había Sí, una, sí. ¿no? Sí, ahorita te la muestro. ¿Quién pagó ahí en la agencia consular? ¿Cómo era el pago de esa tarifa? ¿Era un forwarder o no Sí, se yo cobraba creo ahí? que el que pagaba era el que recibía la carta. Porque realmente o sea, si hubieras prepagado algo en El Salvador, hubiera tenido este sello, aquí se ve, no. Un sello como estos que dice franqueado, o el más común era, a ver, este que dice franco. Y de todos modos, eso no te hubiera servido mucho, porque, o sea, lo único que hubieras pagado ahí es el tramo entre El Salvador y Panamá, o sea, lo que servía la Pacific Mail Steamship Company. Es lo único que hubieras pagado. Al llegar a Panamá, le empezabas a agregar todo lo demás. Incluso cuando emiten los sellos, hasta la entrada a la UPU, la tarifa que pagabas al exterior solo te cubría hasta Panamá. Guillermo, ¿esa estampilla es de 6 peniques? No la veo bien. Sí, según yo, sí. Ya 6 peniques era de Panamá a Lima. Así que Y tiene un 2 al lado, no sé lo que es el 2 en manuscrito. El 2 ha de ser la carta simple exterior. El 2 es el Panamá. Es lo que del Salvador a Panamá. Para mí es eso. muy bonita carta. Bueno, gracias. Mauricio. Perdón. Intentaré compartir la carta de Honduras que mencionó Luis Fernando, que es de la colección de Doña Betis, que esta ya la tengo aquí lista en mi computadora, entonces intentaré compartir la imagen. Si por alguna razón se traba,
alguien quiere hacer otra pregunta, que lo puede hacer en este momento. Vamos a ver. Creo que ahí viene. Creo que ahí viene. Viene llegando. Ok, sí, es que Ajá. va por correo colonial, por eso va tan lentito. No, más bien va por correo de ahorita, es más Ah, sí, rápido. es cierto, tienes toda la razón. ¿Llanos dónde es? ¿El Salvador? Creo que Honduras. 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 no, es un, Llanos de Santa Rosa. Llanos de Santa Rosa. Entonces, esto estaba pegado en el yute. Entonces, esto es muy parecido a la pieza que nos muestra Luis Fernando y también muy parecido en el estilo, la que está en la portada del libro de Guillermo. O sea, en el libro está con la tela. Aquí, este es lo que estaba pegado en la tela, que esto es de la colección de Doña Betty. Entonces, sí, es un porte, uno de los más altos, o sea, 156 reales. Esto era algo realmente pesado. Y como mencionó Guillermo, esto va a la renta de tabaco. O sea, aquí correspondencia gubernamental es lo que movía el correo. Interesante pieza. Sí, Sergio. son piezas muy buenas. Perdón. Sergio. Gracias, Guillermo. Tal vez esta consulta es para don Luis Fernando. ¿Cómo sabemos que esa es de yute? ¿Cómo sabemos que iba pegada a un yute esas? La que yo tengo es igual y tiene rastros del yute. Okay. Como explicó Mauricio ahora, lo lógico es que con ese peso, esa fuera una etiqueta pegada a otro empaque. Y lo normal en esa época para ese peso era yute. Siempre se especuló si era tabaco lo que iba adentro, pero en realidad no, porque de Llanos no se enviaba tabaco a Guatemala, pero sí se enviaban papeles. Ok. Gracias. No veo más aquí en estos participantes. ¿Alguien más por ahí con alguna pregunta o comentario? No. No veo a nadie más. Con eso, entonces, Guillermo nuevamente. Oh, perdón, Jorge. No, perdón, mi error. Ok. Gracias. Bueno. Guillermo, nuevamente entonces, muchas gracias por la presentación. No, Fantásticas gracias. piezas. Gracias. Gracias, Guillermo. Muy bueno. El día de mañana.